La familia Godó son los dueños de un periódico que se llama La Vanguardia. ¿Y por qué es llamativa la familia Godó? Porque en este periodo de tiempo de la historia de los medios hemos visto caer a prácticamente todas las familias. Es decir, la familia que creó el ABC, la familia Luca de Tena, hoy ya no está en ABC. La familia Polanco, que será del país, ya no está en el país. La familia Asensio, la familia la que sea, van cayendo. Y la familia Godó sí sigue. Y hay un reproche que se hace habitualmente a la familia Godó, que es el truco de hacer la cinta en el director y poner de parapeto al director. Es decir, el director tiene la culpa de todo y cuando llegue el turno nos lo cargamos y nosotros seguimos. Ejemplo número 1. Gaziel. En la Segunda República, el director de La Vanguardia se llamaba Gaziel. En La Vanguardia, que supuestamente es un periódico, digamos, el periódico de la burguesía catalana, pero bueno, colabora con el nuevo régimen, con País y tal. Luego, de hecho, cuando esté la guerra civil, se tiene que ir corriendo tanto Godó como Gaziel para que no le fusilen los revolucionarios, los anarquistas, comunistas, porque eran burgueses, por lo tanto había que ejecutarlos. Pero cuando acaba la guerra y Franco toma el poder, le dice Godó, oye, ¿me devuelve usted La Vanguardia? Porque La Vanguardia ha sido incautada por los milicianos durante la guerra civil, se volvió casi un periódico de propaganda socialista, bueno, pues nos lo devuelve y Franco dice, vale, pero juicio. Digo, porque ustedes durante la República, al contrario que el ABC, que fue fiel y siempre estuvo en contra, ustedes estaban a favor. Godó, no, yo no, el director. Eso fue el director. Entonces, por lo tanto, el director fue condenado a no poder escribir nunca más en prensa durante el resto de su vida. Y todo esto es la versión del director, porque Gaziel escribió un libro, que es el libro prohibido de Una historia de La Vanguardia, donde lógicamente pone a parir a la familia Godó. Está bien visto el Godó. ¿Por qué? Porque ha entregado, porque claro, el Godó ha hecho un diario que durante la República fue un diario republicanote, como tocaba en aquel momento. Y en cambio la ABC planta cara a la República y lo cierran. Y Luca de Tena bien visto. Y el Godó no. Y el Godó viene aquí el 26 de enero del 36, 39, pensando que la Vanguardia no se la daría Franco, y se la da. Pero le dice, pero con Galo y sopa. Y además española. Desde que la tempestad estalló, Carles Godó se hizo el escurridizo sin querer saber nada de mí, dejándome en la estacada mientras yo me jugaba la vida por defender su diario. Se fue temblando a Burgos, lloriqueando, diciendo a todos que la culpa de no haber La Vanguardia atizado a la guerra civil como había hecho el ABC de Madrid era exclusivamente mía. En aquella vista, lo que no se podía hacer, por monstruoso, era acusarme de manera tan injusta e inhumana como hizo el chico Godó justamente cuando me vio caído y abandonado. Me acusó de incitación a la rebelión, acusación que a tantos desgraciados les había costado recibir 4 balas o llevar pijama por muchos años. Gaziel se va al exilio al mismo tiempo que se va a Carlos Godó, el padre del actual propietario. Es decir, que cuando empieza la guerra civil le dicen que tiene que irse porque si no, en fin, lo van a matar. O sea, luego es verdad que a la vuelta, pues no... pero tenía toda su lógica. El franquismo lo que hace con Gaziel es cuando regresa lo envía a los tribunales de depuración del régimen, ¿no? Era muy difícil que pudiera volver a ser director del diario. Lo que sí que es verdad es que seguramente se produjo, digamos, una ruptura en la relación entre los Godó y el propio Gaziel, que eso, bueno, pues... que incluso pide una historia de La Vanguardia que, en fin, no es precisamente, no es cariñosa que los Godó, pero yo creo que esto es un caso bastante excepcional. Según él, incluso cuenta que ya un director de los años 20 le dijo a él, estos Godó siempre hacen lo mismo, te utilizan y luego te tiran. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que Gaziel estuviera furioso porque dices, en un ambiente de posguerra, donde a la mínima te pueden fusilar si consideran que fuiste colaboracionista, que mi editor me señalara, aunque al final su única condena fue no poder volver a escribir, que ojo, para un periodista diría que es bastante grave, aunque es verdad que claro, no fue a la cárcel, dices, también es verdad que dices, supongo que el editor dices, oye, yo tengo que sobrevivir y tengo que seguir aquí al frente, ¿no? Es que son temas que comentamos habitualmente. Al final todos se quieren salvar el culo y seguir adelante con lo que están haciendo. Y todos tienen que pecar de ser esclavos de su momento histórico. Lo que pasa es que puede ser injusto o no,
Pero es cierto que cuando ese momento histórico cambia, algunas cabezas tienen que rodar. No necesariamente tendría que ser así, podrían entender al momento, oye, es lógico que hayan escrito estas cosas, es lógico que pensaran de esta manera, pero no es así, no es así. Entonces dicen, aquí tiene que haber algún responsable, y quien tiene la potestad o la opción de poder hacer que rueden esas cabezas, pues es quien sigue adelante, y los otros pues son los que terminan yéndose. Y eso de la familia Godó, y por qué les ponemos como ejemplo, es que eso ha seguido repitiéndose, o por lo menos han seguido siendo acusados de ello. Y te pongo un ejemplo. La Vanguardia, de hecho el siguiente director, que va a ser el director que se quedó con el título de franquista, que se llamaba el señor Galinsoga, cuando dicen en las memorias Godó, y padecimos a Galinsoga, y qué duro fue padecer a Galinsoga, dices, y la familia Godó no tenía nada que ver. O sea, otra vez el truco de decir, el director, es que al director franquista, nosotros no, nosotros... A lo mejor estoy siendo muy duro con ellos, pero dices, es que es un poco recurrente. O sea, no estáis con la Segunda República, era el director. Es que Gaciel, no estáis con Franco, no. Es que... Tú sabes cuando eres el dueño, tú sabes de qué pie coge a tu director. La acusación que hay de La Vanguardia, y otro día podemos dar ejemplos, es que siempre es el periódico que se posiciona con quien mande y que va cambiando el director según una época. Hubo una época que cuando mandaba Pujol tenían a gente puyolista al frente de La Vanguardia, como Yáñez de Escofet. Aznar tenía un director muy cercano a Aznar. Cuando empieza el Procés pone a un director que supuestamente es más o menos cercano al Procés independentista, que era Antich, y ahora tiene un director que es más o menos cercano a Junqueras. Sería demasiado petulante por mi parte compararme con una figura de la historia profesional de Gaciel, y es algo que yo obviamente no voy a hacer. Ahora, lo que sí es evidente es que si uno lee la historia de Gaciel y su permanencia en la dirección de La Vanguardia y su evolución dentro de La Vanguardia y su salida dentro de La Vanguardia, guarda similitudes con mi situación. La Vanguardia, tú piensas que yo he estado 20 años en ese grupo, o sea que lo conozco bien, es el periódico de los traidores. La Vanguardia es el periódico que más depende siempre, pero además sin rubor, de quién le paga, quién está en el poder, siempre, que es un periódico del poder. Claro, es muy fácil decir, el periódico del poder, que es la caricatura que se ha hecho mil veces y que todos los enemigos de La Vanguardia, e incluso experimentistas de La Vanguardia, dicen con cierta frecuencia. Pero la pregunta que hago, sí, pero son los únicos que siguen. O sea, como conocedor de la historia de los editores, qué curioso. Todo el mundo denosta a los Godó. Dice, los Godó siempre con el poder, los Godó siempre por la subvención. Pero los Godó están aquí. Están en 1903 y están en 2023. Claro. ¿A costa de qué? Joder, eres un periódico. Supuestamente tienes que informar. ¿A costa de qué? A costa de venderse. No hay más, a costa de venderse. Claro, vendiéndose y prostituyéndose, pues claro que te quedas el tiempo que sea. No hay más. Sí, están, pero ¿a qué precio? Bueno, pues, como digo, les estará rentando. Evidentemente, claro que les renta, pero cualquier persona, cualquier público objetivo, que en el día a día pues no hay tanto como nos gustaría, pues realmente tiene que ver que realmente eso va a ser siempre la voz de su amo. Y no hay más. Entonces, si quieres leer la voz de tu ame, lee La Vanguardia. No hay más. Fue imputado en Cortes, los Cortes franquistas, por un tercio. Procurado. Procurado en Cortes.